La República Dominicana exhibe uno de los más altos porcentajes de cobertura de afiliación en el seguro familiar de salud. Con la afiliación al régimen subsidiado llega una enfermedad de alto costo y el régimen subsidiado le cubre, y le cubre el 100%. La cobertura de enfermedades de alto costo en el sistema de igualas médicas no se puede comparar a lo que es la cobertura de enfermedades de alto costo en el momento actual. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy, como todos los viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, pero yo creo que hoy es un día especial para usted, el hombre de los viernes y esta sección, porque llegamos al número 100. Al 100, número interesante, simbólico. Emblemático, sí. Eso se llama, ¿verdad? Continuidad, consistencia, perseverancia, de todo lo que hemos estado trabajando en esta sesión de los viernes. Sobre todo usted que se faja siempre con esas investigaciones. Bueno, bien. Usted como me parece un poco, así como a un cura. O sea que yo trabajé en dos entidades vinculadas a la iglesia y en un momento dado, tanto en caso mío como de Fausto, pensaban que nosotros éramos sacerdotes. Y cuando estaba en Amigo del Hogar me mandaban cartas diciendo reverendo padre Gustavo Oliva. Hasta que una doñita un día vio que yo le presento a mi esposo y dice, oh padre. Un padre casado. No es que yo colgué los hábitos, es que yo nunca he sido padre. Fausto tiene como un airecito. De padre también. Sí, de cura, sí. De familia. Pero de obispo más casi. Mire, el tema pasado impactó de manera muy positiva. Yo creo que de las primeras ocasiones en que el 100% de los comentarios ha sido reconociendo el aporte y valorándolo. Y eso no siempre se logra eso, porque siempre hay alguna disidencia y no siempre amistosa. No, la disidencia es bueno leerla, tú ves, pero y la coincidencia, lo que pasa es que hay alguna disidencia que son muy rabiosas. Sí, que son consignas. Que no aportan nada, son insultos. Insultos, y que tú sabes que no han visto ni leído los contenidos, entonces eso se obvia. Pero yo creo que podemos leer alguna de ellas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Claro. Aquí hay un amigo mío del alma, íntimo amigo, se llama Josué Suazo. ¿Qué dice Suazo, José Suazo? Eso fue por el título sobre las élites, porque el tema fue más allá del tema de las élites, pero el título llamó mucho la atención. Las élites están cómodas con el devenir y las proyecciones. Todas las opciones electorales responden a sus intereses y los sectores progresistas, entre comillas, Josué de línea radical, esperan que algo ocurra, pero no se comprometen. Ya está juzgando, tú ves. Estamos con una embarcación, como una embarcación en medio del océano sin rumbo. Es decir, falta capitán, falta quien conduzca, quien dirija. Mientras la marginación se expande en el pueblo pobre y el trepadurismo es la dinámica de la clase media, solo nos podemos aferrar a la fe. Tú sabes que a Leonel Fernández, cuando era presidente, vinieron aquí la gente del Frente Farabundo Martí y para las elecciones, y Leonel le hizo una pregunta a los dirigentes del Frente Farabundo. ¿A quién apoyan los oportunistas? A nosotros, dijo, pues ustedes van a ganar. Y el Frente ganó las elecciones. A propósito de lo que está diciendo aquí Josué Suazo, ¿verdad? Guillermo José, que siempre escribe, dice, excelente análisis, como siempre, por el hombre de los viernes. Me gustaría un análisis sobre la importancia del Estado laico, prometido, vamos a hacer ese análisis. Es un tema, sí, comprometedor, pero... Sí, un debate de muchos años. En medio de esta renovación del conservadurismo global. Villas y castillos, real estate, escribe, la oligarquía controla todos los estamentos del Estado. Piruleta financian. ¿Qué quiere decir eso, piruleta financian? Yo no sé qué.
con sus capitales a los partidos políticos. Raymond Sánchez, esos son los caminos que nos llevaron los militares golpistas de 1963. Se está yendo a la parte histórica, importante. Las élites aprendieron a dominar el pueblo y dominan el capital social a esa economía redistributiva que nos quería llevar el profesor Bosch. Si se está yendo al proyecto. Sí, mucha gente entiende que eso fue una ruptura con un proyecto que era bueno. Salvador Ross, excelente, gracias. Y Wilfredo Resto dice, cuando esas élites pierdan el control de la justicia, entonces el pueblo tendría oportunidad de asumir su derecho ciudadano. Ese es el propósito de esta sesión del programa a partir de ahora, esta sesión de los viernes, que es reflexionar sobre temas generar reflexión y debate, discusión. Sí, pensamiento. Hubo un colega, un amigo que me escribió por WhatsApp y dijo, en todo el mundo existen, las élites controlan. Entonces yo le respondí, lo que pasa es que hay que ver la diferencia entre las élites dominicanas y la de otros países. Entonces un amigo español me mandó un trabajo bien interesante sobre las élites extractivas, que es un concepto. Hay un libro que yo leí sociológico nuevo, de España, mucho debate sobre las élites en España a través de la historia, un libro amplio, en los tiempos de que la antigua monarquía, después con la república, después con la dictadura, cómo las élites en diversas regiones españolas han establecido dominio. Un libro interesante. Y Horacio López, que es amigo también de Santiago, y escribe en acento. Tiene un tiempito que no manda nada, pero tiene su espacio aquí. Sí. Ese Horacio, él se prende y se apaga. Dirigente de Opción Democrática. De Opción Democrática. Él de una vez me llamó, motivado por el tema, incluso dijo, nos está dando insumo para nuestro contenido programático. Ah, pero qué bien, sí. Que sea así, que le sirva. Después de esta introducción, que se hizo quizá un poquito larga, pero importante, interesante, haciendo más interactivo el programa. Esta es la semana de la seguridad social, ¿cómo le llaman? Entonces yo estoy obligado a hablar una vez más de ese tema. Un tema que tú conoces mucho, ¿verdad? Que has trabajado mucho en él. Sí. El 9 de mayo se cumplieron 22 años. De la entrada en vigencia. De la promulgación de la ley. La ley. No necesariamente la entrada en vigencia. No se puede. Promulgación de la... No, porque fueron varios años después que entró sí, el contributivo arrancó varios años después. Creo que fue en 2006 que se hizo el acuerdo en diciembre del año 2006. Y el subsidiado empezó primero en Barahona, en el sur, pero la promulgación, aprovechando, recuerda que en ese entonces el presidente era Hipólito Mejía. Pero él hizo un acto simbólico que le dieron un carnet. ¿Dónde fue ese? En Barahona le dieron un carnet del régimen subsidiado. Cuando el régimen subsidiado no era para empleados. No, él estaba en nómina. Entonces, yo me imagino que el sistema lo rechazó. Obvio, es un acto simbólico, esa es una cosa. Entonces vamos a hacer un balance al sistema de seguridad social. No soy tú sabes que no soy de los apologistas del sistema, como hay algunos colegas. Pero tampoco detractor. Pero tampoco dejo de reconocer los logros y los aciertos que han habido en relación a lo que había antes de la seguridad social, no en relación a lo que debe ser. Yo creo que eso es fundamental para entender, porque hay gente que entiende que todo lo pasado fue mejor y no es así. No, pero no es así. En términos de lo que es, de lo que debe ser y de lo que esta sociedad requiere, demanda, necesita, la agenda de la protección social sigue en la mesa en nuestro país. Ahora, vámonos por la parte de los aciertos que hemos tenido con respecto a la seguridad social. La República Dominicana exhibe uno de los más altos porcentajes de cobertura de afiliación en el seguro familiar de salud. Yo voy a hablar de la parte de salud nada más, no de pensiones. Entonces se alcanzó la cobertura universal. Para el 2005, cuando empezó ya lo que tú decías, la implementación,
y a registrarse en el sistema de seguridad social la afiliación, solo el 2.8% de la población total del país estaba asegurada, estaba en la seguridad social cuando arrancó. Lo que te quiere decir que la cobertura de afiliación, la cantidad de personas que tenían seguro de salud en este país era ínfima. Eso equivalía a 253.374 personas afiliadas. Entonces eran lo que llamaban las igualas médicas. No, ya estoy hablando cuando arrancó el sistema. Cuando comenzó. Y cuando empezaron a registrarse la gente a inscribirse. El caso era más dramático con las igualas médicas. Que eso era que algunas empresas que la tenían. Algunas, y habían categorización, y los empleados y otros empleados eran el seguro social, a dónde llegar el seguro. Pero también algunas empresas categorizaban también en función de la cobertura. Sí, a los ejecutivos le daban un tipo de seguro, eso era parte del paquete. Eso permanece todavía con los planes complementarios. Sin embargo, a enero del 2023, el 98% de la población nacional cuenta con un seguro de salud. Esto es 10.458.458 afiliados. Estamos hablando de casi la mayoría de la población nacional cuenta con un seguro de salud están en el seguro familiar de salud, ya sea en el régimen subsidiado, en el contributivo, o como pensionados, como jubilados. Eso es un logro. Y aquí en este cuadro que estoy presentando se ve el comportamiento de cómo se fue dando ese crecimiento de la población afiliada. Este cuadro es desde el 2008. En el 2008 había un 31.3% de personas afiliadas al Seguro Familiar de Salud. Y ya en enero de 2023, más de 10 millones de personas, el 98%. Nadie puede negar que eso sea un logro, un acierto, y que es lo mismo que antes de la seguridad social. Incluso teniendo un carnet del régimen subsidiado, porque una persona antes de la seguridad social que llegaba una enfermedad de alto costo a la casa, un pobre, o le llegaba una enfermedad renal que implicara hemodiálisis o diálisis, tenía que despedirse, o vender la casita, o vender los animalitos, pero no le daba para mucho. Sin embargo, con la afiliación al régimen subsidiado, llega una enfermedad de alto costo y el régimen subsidiado le cubre, y le cubre el 100%, y las posibilidades de sobrevivencia son mayores. Nadie puede negar eso, que ese es un logro, un cambio de la seguridad social. Y en el régimen subsidiado tenemos a enero de 2023 cerca de 5.8 millones de personas afiliadas en la seguridad social. Casi un 60% de la población está en el régimen subsidiado, y eso es población pobre en su mayoría. De modo tal que la población pobre de este país cuenta en su mayoría con un seguro de salud, con un carnet de salud, que le dan atención en los hospitales públicos y en ocasión en algunas redes privadas o mixtas, dependiendo de las circunstancias. Y eso es un logro innegable. Pero nada más, solo hay que preguntar solo a un pobre, si es lo mismo. Pese a que hay gente que dice que no, que nada sirve y que antes era todo mejor. Porque no le ha llegado una enfermedad de alto costo a su familia. Bueno, o si le llegó, tienen con qué cubrirla. Vamos a la primera pausa y volvemos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Hablaba de la parte en términos de cobertura universal. Hay algunos puntos relacionados con uno de los principios de la seguridad social, que es la equidad. También ahí hay algunos avances que se pueden exhibir.
Antes de la seguridad social no se incluía al núcleo familiar, sino al trabajador, en la mayoría de los casos. Eran situaciones muy especiales. Ahora la seguridad social, la inclusión del núcleo familiar es un paso importante, que es de la parte que ha garantizado mayor cobertura de afiliación, pero también es un elemento de equidad. Tú cotizas a la seguridad social y eso te puede cubrir a todo tu núcleo familiar. Y hay una parte muy valiosa también. Antes una mujer, si no tenía matrimonio formal, no tenía cobertura. No, y una adolescente embarazada tampoco. No tenía cobertura. Y las mujeres embarazadas, había exclusiones también. Sí. Y los adultos mayores también. Hay algunas ARS que ponen obstáculos. Tienen mañas. Usan mañas, pero es ilegal. Y si usted lo protesta, lo reclama a través de la CISARRIL, la DIDA, puede lograr la inclusión de los adultos mayores y de sus padres, de sus madres, de sus suegros, de su suegra. Todo eso es un elemento de avance en términos de equidad dentro de la seguridad social. Un PDS más equitativo que las igualas médicas. Las igualas médicas estaban segmentadas en términos de categorización. Ahora hay un solo PDSS con muchos problemas y hay que hacerles cambios fundamentales. Un PDS obsoleto, descontextualizado, 20 años, 22 años y no se ha actualizado. Lo que le han hecho es parche. Y en 20 años la ciencia médica avanza demasiado. El logro importante, trascender la visión excluyente que tenía el IDSS. Solo los trabajadores contaban con seguro, pero no te cubría la familia. ¿Es así o no es así? Sí, era así. Ahora, con el nuevo sistema, eso se eliminó. El trabajador afiliado al IDSS, del entonces IDSS, cubre a toda su familia. Más del 50% de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud son mujeres. Y eso tiene que ver con la equidad. 5.2 millones eran de sexo femenino en enero de 2023. El índice de dependencia, que es un indicador importante para medir equidad en la seguridad social, en el régimen contributivo es de 1.19. ¿Qué quiere decir? Que por cada titular hay 1.19 dependientes afiliados. Lo que se espera es que sea siempre más alto que los titulares. Ese dato en el subsidiado no se da ese fenómeno de equidad. No voy a entrar en las razones, pero está en 0.60 en enero y no ha subido nunca. Tiene que ver mucho por las estrategias de afiliación del régimen subsidiado. Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Que cuando hay un índice de dependencia superior a 1, el sistema está avanzando hacia lo que es la equidad. Siempre se ha esperado que sea un poquito más de 1.19, que pudiera llegar a 2.0. Y la cobertura de enfermedades de alto costo es un aspecto también que hay que destacar en el régimen contributivo y en el subsidiado. No estoy hablando de todas las exclusiones que hay. Y su problema que los hay. Y muy serios. Pero la cobertura de enfermedades de alto costo en el sistema de igualas médicas no se puede comparar a lo que es la cobertura de enfermedades de alto costo en el momento actual. Uno de los pacientes que más drama todavía arrastra es el paciente nefrópata o los llamados pacientes renales. Que tiene que hacerse diálisis y una serie de cosas. No, y muchísimas exclusiones que tampoco puedo adentrarme a analizar. Ahora bien, no podemos ser apologistas. Yo leo, estoy en una serie de chat donde veo muchos apologistas, incluso no entender que un sistema de seguridad social es el resultado de pactos sociales, de intereses entrecruzados, donde el sistema de seguridad social responde a una tendencia de América Latina, de fuerzas corporativas internacionales, los bancos, y creer que una persona o dos o tres personas fueron los diseñadores de un sistema tan complejo como esto, yo creo que no. No es que nadie se lo sacó de la manga y lo inventó.
De hecho, hubo una decisión en los organismos internacionales, yo recuerdo. Pero fue una tendencia internacional. Y el papel del colegio médico, el papel de las clínicas, el papel de los grupos económicos financieros insertados en el sistema, todo eso, intereses han estado en juego en este proceso. No es lo mismo ser escriba que diseñador. Vamos a la pausa, interesante eso, y volvemos. Continuamos, Hombre de los Viernes. Entonces vamos a ver algunos indicadores que dicen que el sistema de seguridad social en la República Dominicana ha impactado muy poco los indicadores de salud. Y es ahí donde está el problema más crítico de nuestro sistema. Y es ahí donde debemos adentrarnos para hablar de reforma. En un estudio realizado por el INTEC en el 2018, aplicando una metodología de OPS, OPS, sobre los resultados de salud. De 21 países, República Dominicana aparece en el lugar número 20 con los peores resultados. Ya tú sabes cuál es el 21. Haití. Digo, no, eso uno se bromea por lo de aquí, pero es triste esa situación. No, nosotros no terminamos de entender que una de las diferencias de la pobreza entre Haití y Dominicana es que la pobreza dominicana es una pobreza de vitrina, que se exhibe como tal, o se encubre a través del turismo y otra cosa. Y la pobreza de Haití es de la calle, abierta. No, y que no, la de aquí no es tan extrema así. Y decir, el otro elemento, de allí estamos hablando de una pobreza extrema, de una pobreza crítica. Que la gente no tiene lo básico diario. A nivel de salud, estamos en el lugar 20 de 21 países. El promedio de la tasa de mortalidad de menores de 5 años en América Latina es 19 por 1000 nacidos vivos. En República Dominicana es de 30. Muy alta. Un poco, casi el doble. Entre el 2000 y el 2019, la mortalidad infantil en República Dominicana se redujo a 39.1, de 39 a 21 se redujo por cada 1000 nacidos vivos. Y la disminución fue de un 4,45%. Sin embargo, mientras nosotros andamos por 21, en América Latina el promedio es de 12. Y países con menores niveles de desarrollo que nosotros exhiben mejor tasa de mortalidad infantil, como por ejemplo Honduras. O sea, con crecimiento económico menor. No, y a nivel social y económico, de desarrollo, de pobreza. Honduras está dentro de los primeros 5 países más pobres del continente. La razón de mortalidad materna para el 2017 se estimó en 95 por 100.000 nacidos vivos. Se incrementó en 18.8% respecto al valor estimado en el 2000. Es decir, la mortalidad materna subió, la infantil bajó, pero no con base a lo esperado. Mientras que aquí en el 2018 era de 113, en América Latina era de 56, la razón de mortalidad materna. En Colombia, la mortalidad materna es de 65.7 por cada 100.000 nacidos vivos. Aquí 103. Doble casi. Menciono Colombia porque los dos sistemas son los que más se parecen. Y aquí hay una curva, un gráfico que nos dice la tendencia al incremento de la mortalidad materna en República Dominicana. Eso te está diciendo que el sistema de salud, que la seguridad social en términos de salud ha impactado muy poco indicadores tan relevantes como el de la mortalidad materna. Pero hay otros indicadores. El gasto del bolsillo. Cuando nosotros empezamos, que es un indicador clave de equidad, el gasto del bolsillo, porque en la medida que el sistema te obliga a gastar más de bolsillo y tiene mayor cobertura, mayor protección, es más protector, tú gastas menos. Tú gastas menos del bolsillo. Bueno, cuando empezó la seguridad social era un 46%. 20 años atrás. Y solo bajamos 6 puntos porcentuales, 40%. Cuando la media en América Latina es de 34%. Pero en Colombia es de 14%. Y en 1995 era de 51 en Colombia.
estamos hablando de dos países que tienen un sistema similar. He visto donde ejecutivos de ARS que dicen que es 26% gasto de bolsillo. ¿De Colombia? No, de aquí. Ejecutivos de ARS que dicen que es 26%. Hay que ver la variable que ellos están utilizando. ¿En qué se basan? Sí, la metodología, porque pueden ser metodología y variables distintas. Entonces tú no puedes comparar mango con yuca. ¿Tú ves? Sí. El gasto en salud en Colombia, el promedio ha sido de 5.3, el gasto en salud en Colombia. En República Dominicana, nosotros no pasamos de 2, de 1.9, 2.1, subimos 2.8 con el COVID y todo lo que tuvo que invertir. Un gasto extraordinario. Sí. Pero ya este año y el año anterior volvimos a la situación original. Es decir, nosotros todavía no hemos logrado que la seguridad social impacte significativamente en las condiciones de salud de la población. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de este trabajo especial sobre los 20 años de la entrada en operación, en vigencia de la seguridad social en la República Dominicana. Será hasta la próxima. Gracias, Bernardo, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.